Amén. Queremos en esta mañana compartir con ustedes un texto bíblico que está en el libro a los Romanos, capítulo 6. Y vamos a hablar acerca del pecado, de la gracia, de lo que habla el apóstol Pablo. Les da una explicación a la iglesia que está en Roma. Así que, amados hermanos, pongamos atención a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Hace la pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Gracias, señora. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si nosotros con Cristo creemos, que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para poder entender lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que estaba en Roma, tenemos que un poco ver el contexto cultural, el contexto histórico y cultural. Algunos judíos, porque la iglesia en aquel tiempo estaba constituida por judíos y por gentiles. Entonces algunos judíos, creían que la ley aún era necesaria para la salvación. Ellos lo decían y pensaban que la ley era necesaria para la salvación, no los judíos. Otros, en cambio, porque había también gentiles, pensaban que debido a la gracia podían vivir en pecado sin consecuencias, ¿no? O sea, pensaban que la gracia, venir a Cristo, y ya tenían ellos libertad para vivir y hacer lo que ellos querían. Y Pablo corrige estos errores al explicar que la justificación en Cristo transforma la vida de todo aquel que viene a sus pies. Cambia. Eso es lo que Pablo quiere explicar en estos versículos que hemos dado lectura. Es importante ver este contexto histórico, cultural y religioso, decimos, en el que Pablo escribió esta carta. Pablo escribe la carta a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo, desde Corinto. En ese tiempo el cristianismo estaba creciendo en Roma, pero muchos judíos y gentiles no comprendían completamente lo que estaba hablando Pablo acerca de la gracia. En el siglo I después de Cristo, Roma era el epicentro del imperio romano.
una ciudad de gran diversidad cultural, social y religiosa. O sea, había mucha diversidad. Tenía aproximadamente 1.000.000 de habitantes, con una mezcla de ciudadanos romanos, esclavos, comerciantes, soldados de diferentes partes del imperio. También incluía los judíos. La sociedad romana era conocida por sus lujos, por sus excesos y también por su corrupción moral. Las prácticas inmorales eran muy comunes en este lugar, muy comunes. La idolatría, el culto a dioses paganos, la inmoralidad sexual desenfrenada que había en ese lugar, o sea, parecido a lo que vivimos, ¿no? Parecido, también en aquel tiempo pasaba todo esto. La esclavitud, que era una parte fundamental de la economía, porque los esclavos los vendían, compraban y vendían como si fueran animales. La violencia en los espectáculos, en aquel tiempo nosotros podemos ver lo que había ahí, ¿no? La lucha de los gladiadores. En la arena muchas veces nuestros hermanos mismos cristianos que eran devorados por leones o quemados como antorchas vivas en una plaza. Una vez se le ocurrió a un loco, a un emperador llamado Nerón, y incendió a nuestros hermanos como antorchas vivientes. Y en este contexto los cristianos, aunque eran una minoría, estaban siendo perseguidos. Y aquí Pablo que presenta esta carta. ¿Quiénes eran los creyentes en Roma? La iglesia en Roma estaba compuesta tanto por judíos convertidos al cristianismo, es decir, judeocristianos, como por gentiles, no judíos, que habían creído en Jesús. Ya estaba viendo en estas dos corrientes, judíos y gentiles, había tensiones entre ellos, porque los judíos estaban acostumbrados a seguir la ley de Moisés, mientras que los gentiles venían de un mundo pagano, en un mundo de libertinaje. Entonces había esta lucha, esta pugna. Y muchos judíos creían que aún era necesario cumplir la ley, como la circuncisión, como las fiestas judías, para agradar a Dios. Y Pablo enseña en Romanos que la justificación es solo por fe en Cristo Jesús. No necesitamos ser judíos ni judaizarnos para que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Porque todos aquellos que han nacido de nuevo, han creído en Cristo Jesús, han confesado sus pecados, han sido bautizados, somos parte de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos hoy día ponernos un kipá o rezar así para decir que nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. No es así, hermanos. No es eso. Porque muchos se piensan que hay que hacerse judíos para pertenecer al cuerpo de Dios, al pueblo de Dios. Y no es así. Entonces vemos la mentalidad que había, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Y muchos también de los que se habían convertido, de los gentiles, podían pensar que la gracia cristiana era similar a la clemencia romana. Es decir, en Roma, si alguno cometía un crimen, podía recibir el perdón del emperador. Pero, ¿qué pasaba una vez que recibía el perdón? Seguía viviendo de la misma manera, ¿no? Como el emperador era el Kyrios, era el amo, el dueño, tenían clemencia del emperador, pero luego ellos seguían viviendo como ellos querían. Pablo corrige esta idea diciendo que la gracia no es solo perdón, sino la gracia es transformación en la vida de todos los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Es un cambio total de 180 grados. Y así es como empieza en Romanos del capítulo 6, cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Hace la pregunta. No, Pablo hace una pregunta retórica, es decir, una pregunta que no quiere que le expliquen ni le vuelvan a contestar. Basada en lo que dijo en Romanos 5:20, les dice, en Romanos 5:20 les dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué apareció la ley? ¿Para qué apareció la ley? Para que nos desenmascare a todos y nos diga que todos somos pecadores. Para eso apareció la ley. Todos los que están bajo la ley están condenados, porque la ley no justifica, la ley condena.
Para eso está la ley. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobrevino la gracia, apareció Cristo Jesús, para que sobreabunde la gracia y no seamos expuestos por la ley diciendo que somos pecadores, que ahora vamos a estar explicando. Algunos podrían malinterpretar y lo hacen pensando que si la gracia cubre el pecado, entonces pecar más daría lugar a más gracia, ¿no? Y piensan que es así cuando dice que la gracia, sobre donde hubo pecado, donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Y Pablo rechaza esta idea de manera contundente en los versículos que dimos lectura de Romanos del 6, del 2 al 14, argumentando que cada cristiano que han muerto al pecado y se han unido a Cristo Jesús en su muerte, pues ahora y en adelante tienen que vivir para lo que el Señor Jesucristo nos manda a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando habla de esto, el apóstol Pablo no habla de que ya nosotros estamos permitidos a vivir en el pecado, sino ahora nosotros tenemos que vivir en la vida que nos ofrece Cristo Jesús. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una invitación a vivir una vida transformada en Cristo. La gracia no promueve el pecado, sino que libera o nos libera del poder del pecado. Esa es la gracia, nos libera del poder del pecado, amados hermanos, pero la gracia nos hace que nosotros obedezcamos en una vida transformada a nuestro Señor, que es Cristo Jesús. Imagínense a alguien que no entiende esto acerca de lo que está diciendo el apóstol Pablo, y alguien dice, Dios me perdona siempre, así que no importa si yo sigo mintiendo, si yo sigo en chismes, si yo sigo poniendo en disección a mis hermanos, si sigo siendo egoísta, yo sigo haciendo esto y viviendo así de esta manera. Como la gracia sobreabunda, entonces yo puedo seguir viviendo de esta manera. Y miren lo que dice, no es así. La gracia no es libertinaje. La gracia no es para vivir como nosotros queremos, no es. Porque en Judas, el versículo 4, miren lo que dice acá a aquellos que quieren abusar o convertir la gracia en libertinaje. Miren lo que dice Judas 4, el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No, que entre nosotros, dice, entre la iglesia de Cristo, hay lobos vestidos de oveja. Hay lobos vestidos de oveja. Hombres impíos que no creen en Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No, hombres que se infiltran, hombres que piensan que venir a Cristo es vivir como yo quiero. Ya vengo, me hago llamar cristiano y luego vivo como yo quiero. No, dice eso, son infiltrados, destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor nos libera del pecado y estamos ahora en su gracia, esto es serio, hermanos. Esto es serio ahora, porque la gracia es para obedecer a Cristo Jesús, como luego vamos a estar viendo. En 1 de Pedro 2:16. Miren lo que dice, y aquí como parece como si hubiese una contradicción. En 1 de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Estamos libres en Cristo Jesús? ¿Somos libres del pecado? Y nos dice aquí, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. La gracia no es para decir, yo estoy libre y puedo hacer lo que yo quiero. No dice, sino dicen para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, Jesucristo nos libera del pecado para ahora ser esclavos de Él. Ahora nuestro Señor es nuestro amo, nuestra máxima autoridad. No, nos libera de uno, pero pasamos inmediatamente a otro reino donde el
quien está por encima de todo, y en el Señor es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres para ser siervos de nuestro Dios. Y Gálatas 5:13 también nos habla y nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad, somos libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. Nuevamente habla de servidumbre por amor los unos a los otros. El apóstol nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde, hermanos? De ninguna manera. De ninguna manera. Y luego dice el 6:2, nos dice claramente, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. Pablo usa una fuerte negación, en ninguna manera, para rechazar la idea de seguir pecando, porque dice aquí, estamos todos los que estamos en Cristo Jesús, estamos muertos al pecado. No quiere decir que esto tal vez nunca más cometamos errores o dejemos de hacer las cosas muchas veces hasta pecar, sino que el pecado ya no tiene dominio absoluto sobre ninguno de nosotros. Los que estamos en Cristo Jesús, el pecado ya no tiene dominio sobre ninguno de los que estamos aquí, los que hemos nacido de nuevo. Un verdadero cristiano no puede continuar viviendo en el pecado como si nada hubiera cambiado en su vida. Cuando habla el apóstol Pablo en Primera de Juan 3:6 nos dice, todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si nosotros estamos en Cristo, ¿qué dice? No pecamos. No practicamos el pecado. ¿Quién practica el pecado? El que no lo ha visto ni le ha conocido. En Efesios 2, del 1 al 3, también nos vuelve a decir, y nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales nos dice a nosotros, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera este espíritu? En los hijos de desobediencia. ¿Quién peca deliberadamente? Los hijos de desobediencia, dice aquí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque ya no estamos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás? Esa es la libertad que tenemos hoy en Cristo Jesús, que el pecado ya nos enseñorea de nosotros y tenemos libertad para alabarle al Señor. Y ya no somos hijos de condenación como antes de hijos de ira, como en otro tiempo éramos. Por eso, la gracia no es vivir como nosotros queramos, amados hermanos, sino la gracia es vivir para hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿O no sabéis, dice Romanos 6:3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? He ahí la importancia del bautizo en nuestras vidas. Pablo aquí habla del bautismo como un símbolo de identificación con la muerte de Cristo. Esto significa que el creyente ha sido unido a Cristo en su muerte y por lo tanto también experimenta en Cristo Jesús una vida nueva. Nosotros dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte. Por eso la iglesia primitiva, cuando eran bautizados, no solamente para ellos era un rito, no, porque muchas veces la gente quiere bautizarse y no entiende o no sabe lo que es el bautizo. No sabe. Cuando nosotros bautizamos a las personas, les explico y les digo, tú si te quieres bautizar, estás diciendo que tú quieres morir a ti mismo y que ahora vas a
vas a pasar de un reino a otro reino por la gracia del Padre, y que ahora tu Señor va a ser Jesucristo, y de aquí en adelante tú tienes que vivir y hacer lo que Él te diga. Porque si no sabe la persona para qué se bautizan, simplemente les estamos mojando. Les estamos solamente hundiendo y se están mojando y no saben el significado de lo que es el bautizo, porque nosotros, dice, hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:12 nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en Él. En Colosenses 2:12 nos dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Y Gálatas 3:27 nos dice nuevamente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Por eso hemos dicho una y otra vez, el cristiano cuando viene a Cristo Jesús tiene que tomar la decisión de bautizarse. No solamente basta con decir creo en el Señor y después ya veré cuándo me bautizo. Requisito indispensable es bautizarse, porque solamente ahí nosotros experimentamos la muerte en Cristo Jesús. Porque si no morimos, no podemos resucitar. Un moribundo no puede resucitar, porque no está muerto. Por eso hemos dicho una y otra vez, el Señor no vino a cambiar, a convertir esta carne. No vino Jesucristo a eso. Jesucristo vino a matar esta carne. A eso vino el Hijo del Hombre. Porque no dice que somos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es libertad. Libertad para estar muertos. Libertad para estar crucificados con Cristo Jesús. Porque Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte por el bautismo. ¿Para qué somos sepultados juntamente con Él? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, en vida nueva. ¿Quién anda en vida nueva? Aquel que ha muerto, espiritualmente hablando. Aquel que ha muerto, porque nosotros hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces ahí nosotros podemos entender lo que dice en 2 Corintios 5:17. 5:17. Lo que dice, en Cristo resucitamos y tenemos una vida nueva, una vida espiritual. Dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es nuevo. Ahora yo les pregunto, iglesia, cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, ¿a quién se refiere? A los que han muerto. Pero ¿cuál es el requisito? Requisito. Nos dice arrepentimiento. Requisito para todo cristiano, arrepentimiento. Todos saben lo que es arrepentimiento, ¿no? Cambio de actitud. Cambio de actitud, cambio de mentalidad. Luego dice, creer en el Señor Jesucristo para perdón de pecados. Confesar a Jesucristo, nos dice Romanos 10:9, que tenemos que confesar a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, que confesemos que Él es nuestro Señor. Y luego de eso, ¿qué nos dice el apóstol Pedro en el versículo 2:38 del libro de los Hechos? Dice, y sean bautizados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo que dice en 2 Corintios 5:17. Ahora, los que han hecho esto, ahora sí, de modo que si alguno está en Cristo,
que ha muerto, que se ha arrepentido, que se ha bautizado en la muerte de Cristo, nueva criatura es. No es para todos. No es para todos, sino aquel que quiere morir. Cualquiera puede llamarse cristiano, pero si no toma esta decisión de dejar la vieja vida y no es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, nos dice las Escrituras, son hechas nuevas. Si usted no puede perdonar, no ha nacido de nuevo. Si usted todavía tiene resentimiento en su corazón, si usted todavía está para pelear, para criticar, para chisme, para mentir, no ha nacido de nuevo. No está la naturaleza de Cristo Jesús en su corazón ni en su vida. Porque si la vida de Cristo está en mí, yo no voy a andar chismoseando, yo no voy a andar mintiendo, yo no voy a vivir diciendo, haciendo lo que yo quiero, no, porque la vida de Cristo se ha manifestado en mí. Porque como dice el versículo, de Cristo estamos revestidos. Es que yo así soy, no es usted así, no ha nacido de nuevo. No quiere que la vida de Cristo actúe en su vida, porque no quiere ser crucificado. No quiere ser crucificado. Entonces no podemos decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, si todavía estoy gobernando mi vida. Y nos dice, las cosas viejas pasaron. Si yo antes era esto, ahora ya no soy. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, todas. Si usted tenía un mal carácter, en Cristo Jesús ya no lo tiene, porque tiene dominio propio para saber controlar. Si teníamos debilidad en una cosa, en otra cosa, igual para los hombres, para lo que puede ser, en Cristo Jesús tenemos ese dominio propio que nos habla las Escrituras. Y luego nos dice Efesios 4, 22 a 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a cómo éramos antes, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y los hemos dicho. No sé, y hice esta pregunta también. No sé si algunos de los que estamos aquí alguna vez hemos tenido un vicio. No sé si alguna vez los que estamos aquí hemos tenido un vicio. Yo he tenido muchos vicios. Y no, saben, los que hemos experimentado eso, sabemos lo terrible que es salir de eso. Es difícil. Y ¿saben lo que dice, hermanos? La carne, nuestro viejo hombre, dice este versículo, está viciado. Es imposible dominarle. Imposible. La única manera de que esté subyugado, que esté la carne domada o esclavizada es muerta. Si no, no se puede. Es imposible que nosotros podamos dominar la carne, porque dice, Javi, tu carne, si no la pones bajo las pies de Cristo Jesús, está viciada y te lleva a hacer lo que tú quieras. Por eso es imposible que nosotros humanamente podamos llegar al Señor. Es imposible si no es por su gracia, si no es por su Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Es imposible, hermanos. Pablo nos decía una y otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí estoy clavado a la cruz. El apóstol Pablo decía vez tras vez, el hombre está viciado. El viejo hombre que nosotros tenemos está viciado. Ahí podemos entender por qué muchas veces nos cuesta una cosa y otra cosa, porque está viciado y no queremos dejarnos gobernar esa área de nuestras vidas por el Señor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, este nuevo hombre que no le gusta nuestra carne, que dice que está creado según Dios y no según nosotros. Porque nosotros pensamos que podemos decir a Dios, decir, yo quiero esto, dame esto también, Señor. A mí me gusta esto, ponme lo otro, y créame según lo que yo quiero. No. Este nuevo hombre es creado según Dios. Como Él quiere. Dios en la justicia y en la santidad es su verdad. Nada que no tenga Cristo Jesús, ninguna esperanza, hermanos. Ninguna. Porque carne y sangre ya no entra. El viejo hombre ya no entra. Solo aquel que ha nacido de nuevo y paga ese precio de vivir en santidad, como dice, es aquel que el Padre ve. Porque ese hombre ha sido creado según Él. Es el hombre que quiere.
Y ese hombre es revestido de Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo Jesús en su muerte y estamos revestidos de Cristo Jesús. Y en Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados, pero no solamente nos exige, hermanos, no solamente dice que tú tienes que hacer esto, porque dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Con Cristo estamos muertos y también en su resurrección. ¿Cuál fue su resurrección, hermanos? ¿Cuál fue su resurrección? Que Él venció a la muerte y la muerte ya no tiene autoridad bajo Él. Y sobre nosotros tampoco tiene autoridad, aunque un día tenemos que morir. Un día todos tenemos que morir, pero cuando vayamos a morir o muramos todos, ya no vamos a ir al lugar de condenación. Porque estamos en Cristo y vamos a un lugar que nos espera nuestro Señor. Porque la muerte, porque nosotros, los que hemos nacido de nuevo, también lo seremos en la de su resurrección. Ya no pertenecemos al pecado, sino a Dios. Por eso nos dice libres del pecado, porque ya pertenecemos a Dios. Y si pertenecemos a Dios, también participamos de la vida eterna con Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo Jesús en su muerte. Y Pablo utiliza la imagen del bautismo para ilustrar cómo estamos unidos a Cristo. Por eso decimos que el bautismo significa muerte al pecado. Dejamos la vieja naturaleza y nos unimos a Cristo Jesús. Y unidos a Cristo en su resurrección. ¿No? Así como participamos de su muerte, decimos, ahora participamos en la resurrección en Cristo Jesús. Filipenses 3, 8-14, el apóstol Pablo entendió lo que era estar perdido en Cristo Jesús. Filipenses 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre muy inteligente, el más inteligente de aquel tiempo, destacaba sobre todos. Se ve que tenía un coeficiente intelectual muy, muy alto, amados hermanos, muy inteligente. Muy respetado, a pesar de que era muy joven, era muy respetado. No, él dice hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, perdón. Ejemplo en todo. Y dice, y ciertamente entendió el apóstol Pablo que si queremos estar en Cristo Jesús tenemos que perderlo todo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué estima todas las cosas como pérdida? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No me importa nada, no quiero nada, solamente yo quiero el conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice, hermanos? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Pablo entendió que la única manera de ganar todo era perdiendo todo. ¿No? La única manera de ganar todo era perdiendo todo. Y estimo, él dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es decir, viviendo como yo quiero, que es por la ley, sino porque es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora está en Cristo Jesús, a fin de conocerle y el poder de la resurrección, como estábamos diciendo, que ahora nosotros tenemos la resurrección de Cristo Jesús en nuestras vidas, y la participación de sus padecimientos también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Él lo perdió todo. Él tuvo padecimientos, tuvo pruebas, tuvo luchas tuvo el apóstol Pablo. Pero dice, para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, luego dice el 12, no que lo haya alcanzado, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que dice que prosigo para ver si logro llegar a aquello para lo cual fui también asido por Cristo
Jesús. Prosigo todos los días. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que era, ahora ya todo eso queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo esto es lo que hacemos ahora, de guardarnos para el Señor, de vivir en santidad, de obedecer a su palabra. Luego nos dice que hay un premio para cada uno de nosotros del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es en vano que ahora peleamos. No es en vano que ahora avanzamos todos los días. No es en vano que tenemos que pagar un precio muy alto, hermanos. No es en vano. Luego en Romanos 6:6-7 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Dónde está nuestro viejo hombre? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿qué dice? Sea destruido. Una persona que ha sido condenada por un delito, ya no puede volver a ser condenada. No puede volver a ser condenada. Una vez que alguien ha sido dicho por esto, aunque después después le encuentren más crímenes y todo eso, una persona ha sido condenada y esa condena es la que queda con esa. Dice, nosotros estamos en Cristo Jesús y el cuerpo del pecado ha sido destruido, ha sido condenado. ¿Para qué? Dice, a fin de que ya no sirvamos al pecado, porque el que ha muerto, ¿para qué? Dicen, hemos sido justificados del pecado delante del Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos justificados. Estamos libres de condenación. El Señor Jesucristo, por su muerte, y juntamente nosotros con Él, nos presenta inocentes. Inocentes, hermanos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El pecado ha sido destruido. La expresión cuerpo del pecado se refiere a la condición de esclavitud que se tenía al pecado, que caracterizaba nuestra vida antes de conocer a Cristo Jesús. Todos aquí en el planeta Tierra sirven a dos señores. Todos. Nosotros que hemos decidido la buena tierra, servimos a nuestro Señor. Y todas las otras personas sirven al pecado. Hay dos señores, el pecado y la vida, Cristo Jesús. Y todos servimos a uno o a otro, ¿no? Y los que estamos aquí sabemos a qué Señor servimos. Los que estamos aquí sabemos, aunque estemos sentados, ¿no? Estemos atentos, pero sabemos a qué Señor estamos sirviendo. Y si estamos sirviendo al de este lado, al pecado, pues no estamos justificados. Y si servimos a este Señor, a Jesucristo, estamos justificados del pecado, porque ha sido destruido, nos dice el pecado, amados hermanos, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Para eso, el que ha muerto ha sido justificado. Y luego Romanos 6 del 8 al 10 nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Qué precioso saber que en Cristo Jesús también nosotros creemos firmemente que viviremos con Él. ¿Usted le cree, iglesia? ¿Usted lo cree, iglesia? Si no, en vano estamos aquí, ¿verdad? Creemos, hermanos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñorea más de Él. Eso se llama gracia.
Vino a nosotros a darnos libertad para que ahora nosotros seamos siervos de nuestro Señor. Eso es gracia. No como piensan que ahora no, es que ahora estamos en la gracia, entonces yo vivo como quiera, o los salvos siempre salmos. No, ya no pasa nada, tú estás salvo y vive como quiera, haz lo que quieres. Igual, si has sido predestinado y vivas como quieras, entonces no pasa nada y vas a ser salvo. No es así, hermanos. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar, hermanos. Al principio los discípulos, cuando estuvieron con Jesús, no entendían. Ellos estaban bonitos con Jesús, acostumbrados, porque Jesús les daba de comer todos los días. Andaban de aquí para allá, veían las maravillas del Señor. Estaban tan acostumbrados y esperando el momento que Jesucristo iba a saltar y a decir, tráigame y vamos nosotros a dar el golpe de estado a Roma. Yo me voy a sentar en el trono y ustedes van a ser mis ministros. Y estaban esperando y estaban felices, hermanos, porque no entendían la magnitud. No, muchos así piensan los cristianos que venir a Cristo es que se acaba esto, va a ser próspero, va a ser millonario. Les engañan a esas personas, les engañan. Y luego se encuentran con la realidad, que a su maestro le crucifican. ¿Dónde estaban todos ellos? ¿Dónde estaban sus seguidores? Escondidos. Escondidos, hermanos. Pero luego cuando entendieron que la gracia que les dio Cristo Jesús era para poner su vida en peligro, lo hicieron. Y todos sus discípulos que un día se escondieron, luego dieron la cara y murieron por su Señor. Todos murieron por su Señor. Todos. La gracia fue puesta en sus corazones y entendieron que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Porque en cuanto murió, dice el 10, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Porque cuando nosotros morimos, hermanos, el pecado muere, porque ya no servimos al pecado. Mas en cuanto vive, mas nosotros ahora, ¿para quién vivimos? Para Dios. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? De Dios. Porque Jesucristo es nuestro Señor. Así el versículo 11, para estar terminando. Así que también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se va entendiendo ahí los versículos, no? Cuando se va explicando y desglosando, ¿cómo se va entendiendo lo que estaba diciendo? Así que nosotros, ahora que estamos en Cristo Jesús, nos consideramos muertos al pecado. Y si estamos muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ya nuestros miembros, nuestro cuerpo ya no sirve al pecado, sino ahora sirve a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el amor está en nosotros. Ahora, ¿verdad que es más fácil perdonar a las personas? ¿Es más fácil o no es más fácil? ¿No? Ahora ya no nos resentimos, ¿no? Si no nos invitan, no nos resentimos. Es que es así, hermanos, porque Señor nos cambia. El Señor ha puesto un nuevo corazón en cada uno de nosotros. Y aunque nos ofendan, hermanos, nosotros con amor sabemos perdonar. Porque el amor de Dios se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. Qué precioso es cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestros corazones. Qué precioso es cuando hay unidad en la iglesia. Cuando los hermanos se soportan, se exhortan, caminan juntos, no tienen envidia, no se sienten superior a nadie. Nadie tiene un alto concepto de sí mismo más que ningún hermano. Sirve. Al hermano le gusta servir, no que le sirvan. No espera, hermano, sino que él dice, ¿qué hago? Y caminamos y nos edificamos juntamente y todos crecemos,
porque Dios a todos nos ha dado capacidad para poder crecer y madurar espiritualmente, a todos, hermanos. Porque si hay egoísmo, si hay soberbia, si un hermano se piensa que es más que otro hermano, eso solamente causa división dentro de las congregaciones. No hay unidad. Y nosotros, iglesia, nos hemos considerado muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2, 4 a 6 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué es Dios? Rico en misericordia por su amor con que nos amó. Está hablando de pasado, ¿no? Está hablando de pasado, que es Dios rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nosotros no valíamos un duro, como dicen aquí. No valíamos nada. Nos dio que vida juntamente con Cristo. No dio la cara. A ver, ¿quién es el más bonito de este lugar? Solamente a ti. No, Dios no ve color de piel, no ve si tamaño grande, no ve nacionalidades. Que es rico en misericordia por su amor que nos amó. Nos dice que estábamos muertos de nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego añade y dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. No somos. Ese es el privilegio que tenemos como iglesia, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, espiritualmente hablando. Un día estaremos con Él por la eternidad, pero hoy el Padre nos ve en Cristo Jesús, que estamos juntamente sentados con Él en lugares celestiales. Colosenses 3.1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Colosenses 3.1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos hemos resucitado con Cristo? Entonces, ¿qué dice? Lo están diciendo ustedes, yo no, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba. Primero luego dice, no, buscad. Y todo lo demás será añadido. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Por nada estéis afanados. Donde está Cristo sentado, ¿dónde está? A la diestra del Padre. Y si nosotros buscamos lo de arriba, estamos juntamente con Él, con Cristo Jesús. Y Gálatas 2:19-20 nos dice, porque yo por la ley soy muerto. Sí, decimos que la ley vino para eso, para condenarnos, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, lo decimos aquí nuevamente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo se va entendiendo? Gracias al Señor que se aclara el panorama, hermanos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora estoy ahí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque yo ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ahora vivo para Él, ahora le obedezco a Él, ahora hago su voluntad. Y andamos por ese camino estrecho que nos dice, y luego continúa Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no reina el pecado. Ya no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, como dice aquí, porque estamos en Cristo Jesús. No, reino habla de gobernante, habla de un rey. Miren lo que el pecado en nuestro cuerpo mortal dice, gobierna, es un rey que se levanta, que se erige, que gobierna nuestras vidas. Le compara con un rey. Por eso, el viejo hombre, nuestra naturaleza, nos lleva a hacer lo que quiere y vivir como quiere, porque se levanta como un rey.
para que no obedezcamos a las concupiscencias de la carne, a la naturaleza, para que ya no seamos esclavos de la carne. Y terminamos con Romanos 6, 13 al 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos ¿de qué? De iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Claro, tiene mucho sentido. Ahora nosotros en Cristo Jesús estamos vivos, pero a la vez estamos muertos. ¿Se entiende, verdad? Estamos vivos en Cristo Jesús espiritualmente, pero muertos porque estamos crucificados en Cristo Jesús. Y por eso dice, estamos crucificados, dice, nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y no como instrumentos de iniquidad. La iniquidad proviene de injusticia, de maldad, de perversidad, de vivir como yo quiero, de hacer lo que yo quiero, de rebelarme en contra de Dios. Esa es la práctica del pecado, amados hermanos, de las personas, sino instrumentos para Dios. ¿Cómo es el instrumento de iniquidad? Por ejemplo, un mentiroso usa su lengua como instrumento de iniquidad, porque es mentiroso. Un ladrón usa sus manos como instrumento de iniquidad, porque es amigo del ajeno. Alguien que usa su cuerpo en inmoral sexual, que está teniendo relaciones sexuales sin casarse, por ejemplo, o fuera del matrimonio, eso es un instrumento de iniquidad. De iniquidad. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Porque tú no eres un Dios que se complace en la iniquidad del hombre, el inicuo no habitará junto a ti, está diciendo este salmo. Isaías 59:2, vuestras iniquidades, vuestras maldades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esa es la iniquidad. Dice que ya no presentemos nuestros miembros a iniquidad. Y Mateo 7:23 dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. Y el 14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y la gracia es estar crucificado juntamente con Cristo. Ya no se enseñorea de vosotros. Esa es la gracia. Vivir para Él, morir para Él y hacer la voluntad de nuestro Señor. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, queridos. Estamos con Cristo juntamente crucificados. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Creo que queda claro, ¿verdad? Estos versículos de lo que está diciendo y cómo nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos, como dice en Romanos 12. ¿Qué tenemos que presentar? 12:1, ¿qué dice? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Verdad? Eso nos dice, ¿verdad? Que presentemos nuestros miembros. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos ha hecho entender, Señor, lo que dice Romanos y lo que dice también que nosotros, estando en la gracia, no podemos seguir pecando, Señor, sino que tu gracia nos dice libres del pecado, para ahora ser siervos tuyos y caminar según tu verdad y según tu justicia. Gracias porque nos hablas tan claro, Señor, y hablas a nuestros corazones. Permítenos, Señor, decir cada día como el apóstol Pablo,
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O con Cristo estoy juntamente crucificado. Y las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, porque ahora cada uno de nosotros estamos en tu reino, Señor. Pertenecemos a tu reino. Ayúdanos cada día a seguir creciendo, Señor, a no caer en tentación. Líbranos, Señor, del mal, amado Dios, porque tuya es la gloria, Señor. Te pedimos, Señor bendito, porque hay tentaciones a nuestras vidas, hay tentaciones a nuestros ojos, Señor, a nuestra mente, amado Dios, y te pedimos que tú nos ayudes cada día a ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como lo decía el apóstol Pablo, que no pretendemos ya haberte alcanzado, Señor, sino que todos los días queremos proseguir a la meta, al supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Mi Dios, a este premio que nos espera, Señor, a los que todos perseveremos y lleguemos hasta el fin, Señor. Ayúdanos a caminar agarrados de tu mano cada día, Señor, a ir por el camino estrecho, por las sendas antiguas, Señor. Ayúdanos cada día, mi Dios, y que tu luz nos alumbre, que sea guía tu palabra para nuestros pasos, Señor. Te glorificamos y te exaltamos y damos gracias, mi Dios. Gracias por todo este tiempo, el poder participar con mis hermanos. Y el poder también, Señor, traer tu palabra a tu pueblo santo, Señor, a ese pueblo que tú compraste a precio de sangre. Te exaltamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, amado Padre. Amén.